Hola, maravilloso internacional como yo. ¿Cómo estás hoy? Pues yo estoy absolutamente fenomenal, como siempre. Hoy, de hecho, estoy de PM. Y nada, pues en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de el tema que se trata de hablar sin traducir, que en mi opinión es una de las cosas más difíciles a las que nos enfrentamos cuando estamos pues hablando un idioma que no es el idioma nuestro materno o paterno. Las vías de comunicación fisiológicas para poder producir las palabras que quieres, las frases que quieres, en el orden en el que toca, son muy diferentes a los procesos fisiológicos de escritura, de lectura, de escucha y de comprensión. Entonces, a eso, si le añadimos que a veces cuando no sabemos un idioma tenemos a una persona delante, nos sentimos un poco pues con vergüenza, nos sentimos un poco inseguros, no sé si esto te ha pasado a ti. A lo mejor pues sientes que esa persona estás intentando hablarle y se aburre un poquito porque ves que la conversación no fluye. Esto me pasaba a mí hace muchos años. A lo mejor estaba pues en una fiesta o un día una barbacoa y empezaba a hablar pues con gente que acababa de conocer, y las primeras frases de la conversación pues eran fáciles porque eran siempre las mismas, y aquí viene el kit de la cuestión. Eran siempre las mismas, ¿no? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces por aquí por Reino Unido? ¿En qué otras ciudades has estado? ¿A qué te dedicas? ¿Te gusta? ¿Qué te parece el clima? Y todas estas preguntas, ¿no? ¿Tienes pareja? ¿Dónde está tu familia? ¿Tienes hijos? Y claro, estas eran siempre las mismas y esas preguntas las navegaba muy bien. ¿Y por qué? Pues porque ya estaba acostumbrada, porque ya las había dicho muchas veces. Pero luego llegas en un punto de la conversación en el que la conversación ya se va por otros caminos, hay otras preguntas, hay otras áreas de la conversación, y ahí pues claro, estás fuera de tu zona de confort, las palabras ya no te salen, o a lo mejor quieres expresar algo muy específico, ¿no? De tu vida o de algo que te ha pasado o de algo que quieres hacer o de una intención, de un sentimiento, donde a lo mejor entra el subjuntivo, entra el pasado, el imperfecto y el perfecto. Y ahí pues te haces un lío y entonces ves como esa persona también está un poco como esperando a que tú digas esas frases, ¿no? Y puede ser muy incómodo. A mí me pasaba que después de las frases iniciales, pues a lo mejor ya veía que conforme se acercaba el momento de otras frases, pues yo sentía estrés, a veces sentía un poco de estrés y miedo, ¿no? Como diciendo, bueno, ya me estoy acercando, se me están acabando las frases que yo controlo, y ahora pues mi miedo mayor era que esa persona dejara de hablar conmigo. Suena un poco crudo o suena un poco triste, pero la realidad es así. Es que hay veces que las personas, pues, cuando ven a una persona extranjera o que no es de la zona, hablan un rato, pero cuando la conversación se empieza a poner un poco difícil, pues ya se despiden, ¿no? Y ala, venga, adiós, ya hablamos más otro día. Y entonces esta persona que no sabe hablar muy bien se queda encajada y es como un círculo vicioso, porque claro, cuanto más miedo tienes, a veces más sucede, y cuanto más sucede, menos hablas. A mí me sorprende muchas veces cuando personas que conozco que están estudiando o que quieren aprender más español y me cuentan que han visitado España y no han hablado con casi nadie. Y yo creo que este es parte de, pues eso, del hábito, del miedo,
la inseguridad y también porque, oye, la realidad es la siguiente, cuando tú vas a una ciudad donde no conoces a nadie, pues tampoco te vas a poner a hablar con todo el mundo teniendo conversaciones profundas. A veces esas situaciones no se dan. Así que bueno, si estás en esta situación te comprendo perfectamente. A lo mejor me dices, bueno, yo es que no sé hablar. Estoy segura de que si tú estás viendo este vídeo y si tú comprendes todo lo que yo estoy diciendo, estás ya en el punto de tu español en el que simplemente necesitas empezar a hablar. Y bueno, si no hablas nada, pues el primer paso es empezar a hablar, pero es muy posible que sí que hables ya y sin embargo pues te cueste mucho hablar sin traducir o te cueste mucho pues hablar de una manera natural, ¿vale? Así que nada, es totalmente comprensible que te pase esto. Hablar con otras personas es la parte más complicada, a veces también en cuestión de logística del idioma. Necesitas conocer a alguien o conocer a varias personas con las que hablar. Y bueno, otro aspecto de hablar sin traducir, que a mí también me pasaba, hay un concepto que yo identifiqué que es al que le llamo como los canales del lenguaje. Y lo que yo me di cuenta, pero después de muchos años, era que imagínate que yo estaba en una situación, ¿no? Con varias personas pues de Reino Unido y entonces había una situación, ¿no? Había que solucionar algo, normalmente en el trabajo o con un grupo de amigos estaban hablando de algo y entonces había una conversación, yo la comprendía, eso entraba en mi cabeza, pero para responder yo no podía responder directamente, sino que yo me quedaba en mi propio pensamiento y mi propio pensamiento estaba procesando qué decir, pero a la vez esa conversación estaba avanzando. Y entonces cuando yo hablaba y decía algo, ya estaba pues fuera de ritmo, ¿no? Ya estaba fuera del tiempo en el que mi respuesta hubiera sido pues eso, hubiera estado a tiempo, hubiera sido la adecuada. Y esto a veces pues puede resultar un poco maleducado. No nos damos cuenta, las personas que estamos en esta especie de canal lingüístico, no nos damos cuenta y las otras personas, sobre todo si son personas que nunca han aprendido otro idioma, generalmente, por regla general, no se dan cuenta de que tú simplemente estás en un proceso diferente, ¿no? Y hay veces que se creen que eres maleducado o que eres maleducada por interrumpir, porque eso también pasa a veces, que como tú estás en tu propio canal lingüístico, te giras y es como, ¡eureka! Ya sé qué decir, pero ya se pasó el tiempo de decir eso y se está hablando de otra cosa, pero tú, como te ha costado tanto poder llegar a esa frase que querías decir, cuando la dices, pues sin darte cuenta, interrumpes en los siguientes pasos de la conversación. Entonces, esto puede ser muy disruptivo. Yo también, si tú estás en esa situación, te comprendo absolutamente. Como he dicho, creo que hablar sin traducir, hablar de una manera fluida es muy complicado. Así que te comprendo y lo siento que estés en esta parte de tu proceso. Pero bueno, una cosa que a lo mejor te puede hacer sentir un poquito mejor es si miras atrás, ahora por lo menos entiendes español. Lo más seguro es que escribas español muy bien y lo más seguro es que leas español muy bien también. Así que los siguientes pasos son hablar, o sea que estás casi donde necesitas estar ya para ser bilingüe, o sea, es como el que está escalando una montaña y ha sido muy duro y está casi a punto de tocar la cima. Entonces, claro, miras abajo y dices, wow, he hecho un montón, pero todavía no has llegado.
Así que nada, yo creo que lo más importante es simplemente coger conciencia de que todo está bien, de que hasta ahora lo has hecho muy bien. La mayoría de mis estudiantes, ya te digo, saben hablar muy bien, perdón, saben escribir muy bien, saben leer muy bien, escuchan y entienden todo, pero luego a la hora de hablar pues es más complicado. Otro de los problemas para poder hablar de manera fluida y sin traducir es que hay muchas veces que las personas cogemos malos hábitos cuando estamos hablando. Entonces, si tú coges un mal hábito, siempre dices una frase que es incorrecta, pero esa frase se entiende, o sea, las personas que te escuchan te comprenden, pues lo más seguro es que, a no ser que sean personas muy cercanas a ti, no te van a corregir. Entonces es muy complicado a veces, pues eso, perfeccionar el lenguaje, hablar correctamente y también sobre frases correctas es cuando construyes otras frases correctas. Lo que quiero decir aquí es que si, por ejemplo, tú siempre dices una frase que no es correcta, pues ya la base es incorrecta. Entonces ahí empezar a añadir más frases, pues cuesta un poco, es como un poco que no encaja bien, ¿no? Sin embargo, cuando tú empiezas a decir frases que son correctas, tienes a alguien que te corrige, por ejemplo, mis estudiantes, pues trabajamos mucho en la corrección de esos malos hábitos que nadie más les corrige, y ahí pues puedes empezar a construir otras frases encima de esas frases, pero partiendo de la base de que sabes que son correctas. Yo considero que otro de los problemas también a veces es la duda, ¿no? Dudamos cuando estamos aprendiendo otro idioma y no lo utilizamos todos los días, pues aprendes una frase de aquí, aprendes una frase de allá, hay muchos mensajes, ¿no? A veces algunos profesores o vídeos te dirán no hagas esto, nunca digas esto, otros te dirán siempre di esto. Y a veces no es blanco o negro, a veces se pueden utilizar las dos opciones, o a veces es verdad que hay una cosa que no hay que decirla. Por ejemplo, también las diferencias entre el español hablado de España y el español de Sudamérica son diferentes en el sentido de utilizar el vosotros o el ustedes. En España, en cierto modo, es un pelín, es más fácil por un lado, pero es más complicado por otro. Es más fácil porque casi siempre es vosotros, pero es más complicado porque cuando se requiere que sea usted, se nota más, ¿eh? Se nota más esa falta de fluidez en el lenguaje. Pero bueno, paso a paso todo esto se puede trabajar. Entonces, cosas que podrías hacer para poder mejorar esto sería coger familiaridad con frases. En lugar de aprender palabras sueltas, aprender frasecillas como una unidad. Mirar la pronunciación y la entonación de la frase. No es tan importante tu propio acento como la entonación de la frase, saber cómo entonar una frase para que sea una pregunta, saber cómo entonar una frase pues para que la fuerza esté en una palabra y no en otra. Y esa entonación a veces puede hacer que una frase sea divertida o que una frase sea incluso maleducada, ¿no? Entonces yo diría eso, aprender frases en bloques. Si puedes confirmar la pronunciación de esa frase, mejor que mejor. Por cierto, seguro que si estás aquí ya te has bajado este PDF y vídeo que tengo gratis que se llama Impulsa tu español. Y aquí tienes 19 frases que te puedes aprender como unidades independientes, y el vídeo
te dice, en el vídeo te digo exactamente cómo las tienes que pronunciar. Y también te digo en qué contextos las puedes utilizar. Las primeras son muy seguras, las puedes utilizar en cualquier contexto y conectan un montón. Y luego, conforme avanzan, ya te digo que lo más importante es que las aprendas a situar en el contexto primero. Las vas a oír. Si tú te relacionas con españoles, las vas a oír estas frases sí o sí, ¿vale? Así que lo más importante de estas otras es que primero las entiendas, tienes ahí la traducción también, y luego cuando ya sepas cómo se dicen y cuándo se utilizan, pues las puedes utilizar, ¿vale? Así que nada, descárgatelo aquí y ya me dirás cómo te va. Yo lo he hecho con mucho cariño y con frases que sirven de verdad. Te marco también cuáles son para ámbito profesional solo o profesional y de amigos, o para ámbito que es solo muy personal y entonces en un ámbito profesional pues no las utilizamos, ¿vale? Así que ahí tienes algo que puedes, si te lo descargas, puedes empezar a utilizarlo desde hoy, desde mañana, desde ya. Puedes empezar con la primera frase, ¿vale? Así que nada, luego tengo otro vídeo que habla de cómo hablar sin traducir, que habla de asociaciones, y sigo pensando que las asociaciones son muy importantes. Entonces, si a ti una de las frases te suena a algo divertido en tu propia lengua, pues asócialo, no pasa nada, te va a ayudar a recordarlo, ¿vale? Luego, asociar las frases a las situaciones. Si estás practicando en casa y estás practicando, por ejemplo, a decir, uy, qué frío hace aquí, delante del espejo, pues imagínate que hace frío cuando estás diciendo la frase. Entonces, cuando salgas a la calle y haga frío y quieras decir esa frase, va a ser mucho más fácil para tu mente reconocer que esa es la frase. Pero la clave es familiaridad. Y al principio del vídeo te he dicho una cosa que es muy interesante, no sé si te has dado cuenta, pero cuando yo empezaba estas conversaciones, el principio de la conversación fluía muy bien. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho muchas veces, ¿vale? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí? ¿Qué haces por aquí? ¿Dónde está tu familia? Lo había dicho tantas veces, había contestado esas respuestas tantas veces que se habían hecho automáticas. Y ahí, en el momento en el que se hace automático, ya estás hablando sin pensar. El segundo punto, como hemos comentado, es asegurarnos de que la respuesta es correcta. Y esto es como todo. Cuando empiezas por poquito, y cuando te quieres dar cuenta, tu nivel de español ha mejorado muchísimo, ¿vale? Entonces hay que empezar por unas cuantas frases, unas cuantas expresiones que sean correctas y luego ahí ya vas sumando más y más. Una cosa que me gustaría decir es que aunque es importante que las frases sean correctas, de todas maneras no tengas miedo de hablar. Al hablar vas a cometer errores, eso va a pasar siempre, sobre todo pasa mucho cuando estamos aprendiendo una lengua porque nuestra mente y nuestro conocimiento está continuamente en expansión. Entonces hay que tener un equilibrio, hay que intentar no ser perfeccionistas, hay que intentar basarse en la excelencia. La excelencia es que estás diciendo... Uy, perdón. ¡Ay, qué frío! Jesús. Ay, perdón, me ha entrado fresquillo. Se ve que hace un poquito de aire, ¿sabes? Hace un poquito de... ¿Cómo se dice? Draft. Corriente, hace un poco de corriente aquí. Bueno, pues lo que quería decir era que es verdad que tenemos que tener como objetivo decir las frases correctamente, ¿vale? Y que cuanto más correctas mejor. Pero también hay que tener un equilibrio y no dejar
que el querer hacerlo todo perfecto nos paralice. Eso tampoco, ¿vale? Hay que aceptar que vamos a decir cosas mal. Lo que importa es tener un mecanismo en el que lo que hablemos haya un mecanismo de corrección. Por ejemplo, mis alumnos tienen ese mecanismo de corrección cuando nos juntamos y revisamos pues cómo hablan. Entonces, si tú tienes un mecanismo de corrección, ahí sabes que vas por el buen camino y no importa que cometas errores. Cometer errores es normal y va a suceder de todas maneras, ¿vale? Hasta que llegue un momento en el que ya pues hables fluido completamente. Y nada, entonces otra cosa que te quería comentar es que para llegar a este punto en el que hablas sin traducir y en el que hablas con las frases correctamente y que conectan para llegar al 100% de tu español, ahí lo que necesitas hay varias opciones. Necesitas mucho contacto, ¿vale? Mucho contacto todos los días, durante años, en varios ámbitos. Ámbito profesional, ámbito personal, etcétera. A mí me llevó 20 años aprender el lenguaje hasta el punto en el que me sentía completamente bilingüe e integrada. Pero también puedes hacer esto con acompañamiento, ¿vale? Y acompañamiento de las personas adecuadas, porque hay veces que hay profesores que ellos no saben lo que es haber vivido fuera. Ellos no saben lo que es haber pasado 20 años hasta que tú te integras completamente. Entonces, aunque estas personas tienen muy buena intención, es muy poco probable que te puedan enseñar una cosa que ellos mismos no han hecho. Hay diferentes niveles, ¿no?, de querer aprender una lengua. Si tú la quieres aprender bien para conectar, para sentirte en casa, entonces necesitas eso. Lo puedes hacer solo o sola con muchísimo tiempo, o lo puedes hacer con una persona profesional, una persona que ya ha vivido eso y que te puede enseñar. Si quieres que te acompañe en tu proceso, yo tengo límite de personas que puedo ayudar en estos momentos y trabajo solamente con muy poquitas personas, pero si tú que me estás viendo sientes que esto es algo que quieres trabajar conmigo, mándame un email, te dejo aquí mi email y podemos seguir hablando por aquí, ¿vale? Y bueno, pues esto era lo que te quería mostrar en el vídeo de hoy. Espero que te haya encantado, espero que te haya ayudado a comprender que no estás solo, que no estás sola, que esto pasa muchísimo y que sí que se puede y que hay maneras. Te mando un abrazo enorme, no te olvides de que tú eres importante, de que tú eres especial, de que tú eres único o única. Comunícate, libérate y por supuesto conecta. Muchísimas gracias.